que parir y teníamos que poner una bisagra. ¿Cuál tenía que ser? Tenía que ser la de la memoria, la verdad y la justicia. ¿Por qué? Porque era la primera vez que como argentinos nos íbamos a poder hacer cargo de nuestra historia y traer ese puente que es tan necesario. ¿Por qué? Porque él se reconoce como parte de esa generación diezmada. Se reconoce como hijo de las madres y las abuelas y nos dice que no empieza la historia a partir del 2003, que esta es la continuidad, que él es continuidad de esos compañeros que dieron la vida en los 70, que son también la continuidad de los compañeros que históricamente trataron de resistir a toda esta embestida que nos quería borrar nuestra identidad de patria. Y esa bisagra que ponemos todos, que es de hacernos cargo, y que además a él, decían, siempre tratan de utilizar esto de que han utilizado la política de los derechos humanos, todo lo contrario. Lo que hizo Néstor, haciéndose cargo de esa historia, fue empezar a tocar intereses que, digamos, claramente el monopolio de Clarín, de papel prensa, digamos, poder demostrar de qué se trató esta historia, le generó un enorme costo, pero tenía que ver con una convicción ideológica, tenía que ver con el lugar de él en la historia y la necesidad de nosotros decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el 76 vino el proceso de reorganización nacional, porque 100 años antes hubo un proceso de organización nacional donde los máximos genocidas quedaron como próceres de la Argentina y son los que hoy tienen más escuelas, más monumentos y que dentro de poco van a salir en Pacapaca también reivindicándolos con esta nueva gestión. Son los que ellos defienden, los que hablaban de gente y quienes no merecíamos vivir. Entonces 100 años después vinieron con una nueva... con un nuevo proceso, también convencidos de que iban a quedar en la historia porque tenían un país pensado hasta el año 2000. Tenían una nueva refundación de la Argentina, pensada hasta el año 2000, antes de que nosotros dejemos la gestión. El compañero Rossi había encontrado parte de esos archivos que demostraba cómo tenían pensado ese país, donde claramente la participación política no era una opción. Claramente, era un país para muy pocos donde el resto pudiéramos sobrevivir con mucha suerte. Entonces Néstor nos da esta herramienta y nosotros a partir de esta política y de poder recuperar obviamente los espacios para la memoria y terminar con la impunidad de los genocidas y juzgarlos y correr esa teoría de los dos demonios que hablaba, bueno, hubo una guerra, hubo excesos. No hubo excesos. A mi papá con 20 años lo tiraron vivo de un avión, no hubo exceso. Lo torturaron, le robaron a su hija y lo tiraron vivo de un avión. A mi mamá con 18 años la desaparecieron y todavía la estoy buscando. A mi tío con 15 años lo tiraron vivo al dique Cabracorral. Creemos, porque es lo que pensamos que pudo haberle pasado en base al lugar donde desapareció. Creemos porque ni siquiera sabemos cuál fue el destino final de ellos. Entonces no hubo exceso, hubo un Estado terrorista, hubo un Estado que definió que ese pueblo tenía que desaparecer para ser funcional a estos intereses de estas personas que hoy gobiernan la Argentina. Y lo que pudimos hacer, además, no fue solamente eso, fue ponerlo como ese piso que nos permitió después, como sociedad, seguir avanzando en derechos. Y ahí conquistamos todos juntos, y tiene que ver, obviamente, con la lucha histórica de las organizaciones feministas, pero tiene que ver con las políticas de Estado que nos permitieron dar esas discusiones, no ni una menos es el mejor reflejo de que en nuestro país conquistamos la ley, la 26485, que por primera vez nos pone a las mujeres como sujeto de derecho y marca muchísimas formas de violencia que nos atravesaron históricamente y que nos siguen atravesando. Generaba un cambio de paradigma en la ley de los niños y adolescentes, digamos, terminando con este sistema de patronato y de penalización, cosa que ahora nuevamente quiere hacer este gobierno, digamos, todos esos espacios donde estaban los adolescentes que cometían infractores a la ley, que dependían de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, quieren hacer el traspaso directamente a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? No se entiende. Ojalá nos equivoquemos. Creemos que es porque van a intentar bajar la edad de imputabilidad y reventar esos espacios de un montón de pibes que a ellos les sobran, que no son lindos para sus fotos de campaña y que quieren sacar de la calle, porque lo entienden así. Y ahí, volviendo a la historia, además de las 30.000 desaparecidos y los 500 bebés que fuimos robados, lo que dejó la dictadura fue la ruptura del tejido social.
Y fueron Néstor y Cristina y Alicia los que comenzaron a recuperar ese tejido social. 500 bebés robados, sí, pero más de 1 millón de personas que no tenían documento de identidad, que no tenían un papel que pueda acreditar su identidad, que por diferentes motivos, porque habían nacido en la salita de los barrios y después uno tiene que judicializar esos procesos, nunca habían tenido identidad. Al no tener identidad, esas personas, sus hijos no tenían identidad. Y al no tener tampoco las partidas, digamos, sus documentos, no podían acceder a algo que les corresponde como un derecho, que son las pensiones, las jubilaciones. Bueno, todo eso tuvimos que ir armándolo y reconstruyéndolo desde la nada que habían dejado. Y bueno, sin Néstor y Cristina quejarse por la pesada herencia de un país fundido, quebrado, sin justicia, sin derechos, sin escuelas, sin jubilaciones, sin nada. No se quejaron, se pusieron a trabajar el primer día. Este presidente hace 7 meses que está en el gobierno y lo único que sabe hacer es quejarse de la pesada herencia. Que queremos saber, o que estamos convencidos, mejor dicho, que cuando ellos hablan de la pesada herencia lo hacen mención a un tema económico, sino a nosotros. Esto es una pesada herencia. Esto es pesado, porque ellos, lo planteaba muy bien el otro día el compañero Rossi, ellos no enamoran. Ellos seducen, quizá con alguna propaganda comunicacional que es excelente y que no nace de los globos, de Macri o de Vidal, no, viene de mucho más arriba. Es muy claro de dónde viene esto. El otro día recorríamos con un compañero que nació en la ESMA, el único bebé que volvió a su familia y que creo que es sociólogo. Recorríamos, si no fueron, se los recomiendo porque es impresionante. Parte de la pesada herencia también es el casino de la ex-ESMA, el Espacio para la Memoria, donde hay documentación del Plan Cóndor. Entonces ahí, en una de las documentaciones, hay un papel, ¿no?, de esos años donde dice, no me acuerdo textualmente, pero es más o menos así, dice, ¿usted cree que los grupos subversivos provienen de sectores donde hay demasiado... Que los grupos subversivos provienen de 2 puntos. Sectores donde familias que no se ocuparon de sus hijos, sectores de... Bueno, y me empieza este compañero a explicar que cuando vos terminás de leer la frase, no dudás de los grupos subversivos. Lo que vos te preguntás es si es porque la familia no lo quiso, no lo acompañó, porque estudió demasiado, porque... Digamos, vos no dudás de eso. Entonces me explicaba cómo hace más de 40 años ellos venían instalando algo que en tu inconsciente quedaba como una realidad. No se discutía eso, digamos, eso era una afirmación. Después vos discutías de dónde venían. Bueno, lo que ellos hacen claramente viene del mismo lugar. Entonces nos encontramos con quien hoy es gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que habla y que ha despedido gente y que habla de los ñoquis y todo eso. Yo soy porteña. El año pasado, quien hoy es gobernadora, era la presidenta de la legislatura porteña. Un solo día fue a trabajar. No fue un solo día a trabajar. Pero ellos tienen la autoridad moral de hablar de los ñoquis. Quienes nunca trabajaron y quienes vivieron de heredar riqueza que hicieron otros, tienen la autoridad moral porque sí, porque no se discute. Entonces, ¿de dónde viene esta enorme batalla comunicacional que lo puso a este presidente que hoy gobierna a los argentinos? Claramente, porque todo lo que con los errores que habremos cometido, pero por supuesto, porque es imposible en el hacer no cometer errores. Y no digo que esté bien, que tenemos que mejorarlo, pero 1000 veces tenemos que mejorarlo. Y tenemos que mejorar las generaciones que vienen, pero nosotros también somos